en nuestro Valle con Vane. Bueno, momento especial. Yo la verdad, hoy vine con un poquito de temor. Yo tengo que ser sincera, porque hay ciertas profesiones, especialidades que a veces generan cierto temor. Y sobre todo, a ver, espero que no pase nada cuando hablamos de esto. Mirá, estamos hablando de esta dentadura, ¿sí? Y hoy vamos a hablar del cuidado de nuestros dientes, de la boca, algo tan importante que por ahí no tomamos dimensión. Y del miedo. Y el miedo. Para eso vamos a hablar, por supuesto, con un odontólogo especialista, Manuel Hernández, que está presente por primera vez acá. ¿Estoy bien así? Está perfecto. Bien, sí, primera vez. Nos conocemos de hace mucho, pero sí, primera vez acá. Manu, primero agradecerte que te hayas hecho este tiempito para venir. No, por favor, terminé y me vine corriendo. Bueno, y segundo, ¿viste cuando es una devolución de gentileza? Sí. Ahora el que tiene temor es usted. Sí. Ahí está. Bueno, entonces déjeme disfrutar este momento. Ya viene de familia la cosa. ¿Vos decís? Sí. Bien, bien. Bueno, Manu, hablamos de la odontología, hablamos del cuidado de los dientes. Y primero te quiero preguntar a vos. Cuando eras niño y tenías que ir al odontólogo, ¿ibas con miedo? No, vos sabés que iba con gusto. ¿Por qué esto tiene que ver? Porque con los traumas de la infancia. Mirá, ¿cómo fue tu caso? Yo de chico iba a la reconocidísima, la Graciela Mono. Claro. Iba con ella y nunca le tuve miedo. Nunca. Yo tengo un tío que es odontólogo, el Hugo Herrero. Sí. Y él me hizo sacarle el miedo de chico. ¿Por qué? A ver. Iba a Córdoba y tenía ganas. Es más, mi mamá siempre me cuenta la historia. Yo ni me acuerdo porque era chico. Que yo venía en el auto en un viaje de Córdoba. Y le dije, yo de grande voy a ser odontólogo. Ahora, bien o mal, no sé, pero lo fui. ¿Me entiendes? Y bueno, se me dio, me gustó toda la vida. Me fui a estudiar a Mendoza. Soy de acá, mi familia es de acá. Por razones de la vida me fui a estudiar a Mendoza. De Mendoza me fui a vivir y a especializar a Buenos Aires. Bien. Y después de 7 años en Buenos Aires, pegamos la vuelta con mi señora y nos vinimos a radicar acá directamente. Bueno, Manu, la verdad creo que vos sos uno de los casos excepcionales, ¿no? Porque esto que vos mencionás de niño, y mucho tiene que ver con la curiosidad, el juego, el interesarse, el quizás estar horas mirando dientes, vaya a saber por qué. Es una carrera. ¿Te ha pasado? Es una carrera complicada que cuando estás adentro, medio como que decís. Pero ¿estás seguro? Estás seguro. Claro. Pero después cuando vos te recibís, ahí le agarrás el gusto. Yo le agarré mucho el gusto. Bueno, lo que pasa es que yo cuando estudiaba, y era medio metódico para estudiar, pero después cuando me recibí, es como que te liberás y le agarrás el gusto. Es como que entras a la cancha, por así decirlo, y tuve muchos buenos mentores en Buenos Aires. Yo me recibí y me fui directamente a Buenos Aires y hice muchos amigos allá, conocí mucha buena gente, y estuve en lugares donde aprendí mucho, gracias a Dios, y eso te da mucha cancha, por así decirlo, para cuando volvés al territorio tuyo. Incluso seguridad, ¿no? Al momento de presentarte. Y más que nada en un área donde yo, por ejemplo, me dedico mucho, que es la cirugía, que es un área que para el paciente es compleja, y para el odontólogo también. Siempre tiene que tener su respeto porque todo paciente es distinto. Bien. Manu, cuando hablamos de la odontología, ¿por qué esperamos a sentir algún dolor en la boca para consultar al odontólogo y no prevenimos? Mira, es una pregunta muy buena. Yo siempre a los pacientes míos, perdón que aviso desde ya al público, yo soy medio mundano para hablar. A ver. No me gusta hablar profesionalmente, por así decirlo, sino más de para que la gente nos comprenda, claro. Esta es una charla, una conversación. Exactamente, para descontracturar. Sí. Yo siempre le digo al paciente, te va a parecer raro, pero no deja de ser muy parecido al tema con el auto. Vos fíjate que siempre el auto te larga una alarmita, o sabés que tenés que hacerle un service al auto. Yo de auto no sé nada, pero sé que cuando hay una alarma lo tengo que hacer ver. Y siempre decís, ya lo voy a llevar, ya lo voy a llevar, y te agarra en el momento que ya más se lo necesitas. Exactamente. Por lo general, la gran mayoría de los pacientes que me van a ver, y o están con dolor, yo trabajo con mucha derivación, pero o están con dolor o están a punto de que ya les está avisando. Es una cuestión propia del ser humano por lo general se dejan estar hasta el último momento. Bien. Manu, esto que vos mencionás, no solamente que es muy importante, sino también tiene que ver con si encontrás algo pequeño que no sea tan doloroso o tan traumático. Es como dice la frase, mejor prevenir que curar. Es tan fácil y tan barato también cuidarse, que después es más difícil
y más caro arreglar lo que no cuidaste antes, como con todo, ¿me entiendes? Por eso yo siempre le digo a los pacientes míos que es más fácil cuidarse en la vida, ¿sí? Para después no tener que estar, porque muchos van con miedo, y dice, yo les digo, si no me quieres ver, salvo para saludarme por ir por la calle, y hay que cuidarse, nada más. ¿Te ha pasado que no te quieren ver? Es más, te ven y cruzan la calle. En la calle sí, pero cuando en el consultorio muchos llegan con miedo. Sí. Después uno tiene sus tácticas, su forma para hablar y tranquilizarlos, ¿sí? Pero sí, por lo general es un área de la medicina en general, porque no deja de ser una especialidad médica, donde el paciente tiene mucho miedo. Mucho miedo. Sí. Y yo creo que ya entendí el porqué. A ver, sí. Para acá es fundamental que Manuel, odontólogo, pudo identificar cuál es la causa, el origen de estos miedos pánicos al momento de ir al odontólogo. Yo te lo digo a vos, porque es algo, lo hablo con mis pacientes, y es cómico, pero bueno. Yo siempre digo a los pacientes, y más que nada a las mujeres, que hay 3 profesiones u oficios en tu vida que te va a costar un montón. Ir a uno nuevo, arrancar con uno, y cuando tenías uno y tenés que cambiar, te va a costar un montón. Upa. El ginecólogo, sí, el odontólogo, sí, y el peluquero. Te iba a decir eso. ¿Ves? Son temas muy sensibles, porque son zonas, y por eso yo... ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Manuel? No sé, yo soy de análisis. Muy observador. Pero porque son zonas muy sensibles, sí, mucha y confianza, muy invasivas, y necesitas confianza. Sí. ¿Me entiendes? Por eso yo siempre le digo al paciente que cuando llega al consultorio mío, porque yo también soy paciente, ¿me entiendes? O sea, si bien soy el que te va a atender, soy paciente en otro lado, para Manu, lo que sea. ¿casa de herrero, cuchillo de palo? Sí. Ah, sí, mirá, a ver. No con los dientes. Yo con los dientes jamás, por suerte. ¿Tenés tu odontólogo particular? Sí, claro. Sí, le mando un saludo al Fede. ¿Al Fede? Fede Vidales. Ah, Fede Vidales en cariño. Gran amigo mío. Sí, sí. Que seguramente me está viendo ahora. Seguramente. Pero yo le digo al paciente que no hay que tener miedo, y a su vez, y eso es algo que yo lo manejo mucho en el consultorio, yo nunca reto a un paciente. Nada. Porque a mí, en la antigua escuela, que vos ibas y te decías, che, ¿por qué no te cepillaste? ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué comes tantos caramelos? Claro. Porque no hay que retar. Porque si vos estás acudiendo a mí con un problema, o a cualquier odontólogo, o a cualquier médico, me la mandé. Hay un problema. Sí. Lo mínimo lo que menos querés es que te reten. Okay. Por eso no hay que retar. Y aparte, si vos retas, generás primero un rechazo y un miedo del otro lado. Vos tenés que tranquilizarlo y decirle que tiene solución. A la larga o a la corta tiene solución. Perfecto. Que esto está bueno porque genera el que el paciente esté más relajado, entendiendo la situación. Es una empatía. Porque, a ver, muchas veces en todas las áreas y en todos los rubros, no nos damos cuenta que nosotros también somos pacientes. Nosotros también vamos a estar en ese lugar, ya sea por una rodilla, por un tobillo, y lo que menos querés es que encima te agraven la situación. Por eso yo, ¿cómo manejar? Esa es lo que me preguntabas. ¿Cómo aprendí a manejar el miedo? Primero que todo, entendiendo que el paciente tiene un problema y que acude con un problema, y lo que menos quiere el paciente es que yo lo rete por ese problema. Quiere la solución. La solución, exactamente. Bien. Manu, algo muy importante y tiene que ver, ¿cuáles son estas pequeñas señales que nos avisan en donde me parece que es momento de hablarle a Manuel, a Fede, bien, o a algún otro odontólogo? Bien. Por suerte, estoy bien así, ¿no? Está perfecto. Por suerte, si yo me voy de tema, manejame. Fíjese tranquilo que yo lo saco. Listo, bien. Aplico el torno acá y directamente. Sí. O me cortan los chicos. No, acá no. Escúchame, perdón. No, la pregunta era cuando... ¿Cuáles son las señales? Claro, ¿cuáles son las señales, los alertas que tenemos que prestarle atención y accionar, por supuesto? Mira, por suerte, ahora que hay mucha más información, ojo, para bien y para mal, hay más información, muchos pacientes ya vienen googleados y ya ante una manchita, claro, ante una manchita, primero que todo es el dolor. Sí. El paciente que acude con dolor es porque ya sabe que hay algo raro. Sí. Pero gracias a Dios tengo muchos pacientes que ellos se ven una mancha, se ven un inconveniente, se ven una encía sangrando, y ya más o menos saben qué es lo que pasa. Y ojo, ahí está en nosotros, los odontólogos, los médicos, los profesionales de la salud, que es lo que yo hago mucho, explicarle al paciente qué es lo que tiene. Porque yo considero que si vos le explicas, por más de que te tardes un poquito más, si vos le explicas al paciente qué es lo que tiene, primero, si tiene miedo, se relaja. Bien. Si lo ve en un futuro, ya sabe probablemente si es peligroso o no es peligroso. Y ya más o menos sabe qué es lo que le espera. Y si vos ya sabes qué es lo que te espera, vas más tranquilo al odontólogo y decís,
voy tranquilo, no es para tanto. ¿Cómo hacemos con los niños, no? El tema de los azúcares, el tema de las gaseosas, los dientes de leche, ¿no? Bien. Que van cambiando. Eso te explico porque hay muchos mitos ahí. A ver. Ojo, yo no soy odontopediatra, pero sí toco bastante bien de oído el tema. En realidad, muchos padres se retan a sus hijos y llegan y dicen, no, porque él come mucho azúcar. Eso es una realidad. Pero el gran tema es que los niños, como todos, siendo niños, siempre van a tener más caries que los adultos. Y te lo explico por qué. El diente de leche, naturalmente, es distinto al diente del permanente. Definitivo, claro. Exactamente. El diente definitivo es mucho más compacto, es mucho más duro. Por lo tanto, los ácidos y las bacterias que producen esos ácidos y tienen que tardar un poco más de tiempo para generar esas caries. En cambio, los niños, como es más poroso, yo siempre lo comparo como una pared. Absorbe. Claro. Okay. Como si fuera una pared de ladrillo y una pared de Durlock. ¿Me entendés? Al ser más poroso, siempre inherentemente va a ser más fácil que se forme una caries en un niño. Y ojo, ese es otro de los mitos también, que eso lo fui adquiriendo con los años, que fui viendo distintos estudios y yo no lo sabía, y mirá vos qué interesante. No solamente los caramelos, porque dicen, no, los caramelos, chocolate. El problema de los caramelos no es el caramelo en sí, del chocolate no es el chocolate en sí, es el azúcar. El azúcar. Y el azúcar lo que hace es que las bacterias comen, por así decirlo, ese azúcar, y hacen que ese diente, que encima es más débil y poroso, se desintegre más rápido y forma la caries. Okay. ¿Me entiendes? Ahora, en los adultos no pasa tan así, pero hay muchos alimentos. ¿Estoy bien? Sí, está perfecto, sí. Está Roberto ahí fuera. Hay muchos alimentos que no son o que son sanos, considerados sanos, y que son sumamente cariogénicos. ¿Me entiendes? Ojo, por ejemplo, no quiere decir que no lo vayan a comer, al contrario, es buenísimo. Pero todo en su debido tiempo y obviamente con una correcta técnica de higiene. Los chicos tienen caries, generalmente, y eso lo aprendí yo por las malas, viéndolo a la larga, porque generalmente ponele que vos llevas a tu sobrino a la casa de su abuela, ¿no? Y lo dejas ahí todo el día. Come, claro, hace todo, y no se cepillan todo el día. Claro. El problema es que no tienen la higiene, el hábito de la higiene. Y lo que hay que enfocarse en los chicos es el hábito de la higiene. Okay. Yo acabo de tener, no sé si te has enterado, he sido papá hace poquito. Sí. Y ya desde ahora medio como que complicado. Bueno, pienso que lo voy a traumar. Momento de Feli, ¿no? Que está que le mando un beso. Ahora lo tengo que ir a hacer dormir. Si es que no se durmió, le mando un beso. Y un cariño a Ivana también. Por supuesto, la madre, que es la que se encarga prácticamente de todo esto. Bueno, me imagino Feli, no sabe dónde cayó. No saben qué padre le ha tocado. Ella tiene su cepillo. Bien. Y ojo, eso es algo que también aprendí después de ser papá. ¿Sí? Lo hablé con un odontopediatra y me dijo, Manuel, los bebés hay que cepillarlo desde que nace el primer diente. Hay que cepillarlo. Porque mucha creencia de los padres dicen, no, hasta que no le salgan los dientes, los permanentes, no hay que cepillar los dientes. No, todo lo contrario. Hay que cepillarle desde que nace el primer diente. Okay. Obviamente con pastas exclusivas para niños. Totalmente. Y con una cantidad recomendada. Que eso lo buscas en cualquier lado, en cualquier paper o en cualquier parte de internet te lo aparece. Okay. Es más, atrás en las instrucciones te los dice. ¿Estamos? Bien. Bueno, y eso es el gran problema de los niños, de por qué tienen tantas caries. No es porque... falta el hábito, la constancia, el hábito, la constancia. Y yo lo que quiero muchas veces, yo trabajé en el Hospital de la Paz, ¿sí? Y yo lo que trataba de avisar y hablar con las personas, ojo, en Buenos Aires también, es que los padres no le trasladen muchas veces ese miedo a los niños y no le trasladen esos malos hábitos a los niños. En algún momento de la vida hay que hacer un corte. ¿Haz lo que yo digo y no lo que yo hago? ¿Hay el de los padres para con los hijos? Exactamente. Ojo, muchos padres primero llevan a sus hijos al odontólogo para probarlo y después van ellos. Ah, qué feo es. Sí, es horrible. Pero, no, mentira. Pero sí, lo que hay que generar en los niños es un hábito. Obviamente que el instrumental y los materiales que se usaban hace 40 años que usaba tu papá, o que lo hacían con tu papá, no son los mismos que usan con vos. Y vos no van a ser los mismos que van a usar con tus hijos, y así sucesivamente. La tecnología ha avanzado tanto. Contame eso, la tecnología. Exacto. ¿Cómo te llevas con eso, con las novedades, los implantes, todo lo que vos utilizás en el día a día? Eso es como la tecnología del teléfono. Avanza tan rápido que muchas veces tenés que frenar un poco y ponerte a analizar. No quiere decir que lo antiguo no funcione, es como dice la frase ahora de la serie, lo viejo funciona. ¿Me entiendes? Yo uso todavía muchos materiales e instrumentales que se han usado toda la vida y que han servido de toda la vida. Pero eso no quita que la tecnología no trae un beneficio nuevo.
Ahora, por ejemplo, se está usando mucho, está muy de moda, el famoso escáner intraoral. El escáner intraoral es lo que suplanta al antiguo molde de silicona o de alginato. Lo que hacen ahora es con un aparatito que el Fede siempre, amigo mío, siempre se ríe porque yo se lo patrocino. Es un aparatito que es como una cámara intraoral que te lo colocan y con eso te toman todo el molde digital de tu boca. No, y no falla. No, y no falla. Eso es. Y no tenés que tener la pasta ahí. Nada, ni tenés que ahogar al paciente, ni el paciente tiene que hacer arcada, ¿viste? La famosa arcada, no. No la pasemos mal. No. Así que ahora eso nos ha ayudado un montón a nosotros los odontólogos. ¿Hay que usarlo sí o sí? No. Hay odontólogos que no lo tienen, hay odontólogos que no lo necesitan. ¿Me entendés? Pero no deja de ser una herramienta nueva que te ayuda al paciente primero, porque hay muchos pacientes que tienen mucho reflejo cuando uno le toma un molde que claro. no. En cambio con esto es una foto que te sacan de la boca y pasa directamente a una computadora. Y no falla, o sea, no hay porque margen dicen de error. que es así. Sí, con lo que vendría a ser la silicona o el alginato que es el que usamos nosotros, puede haber algún que otro fallo a veces, y porque depende del movimiento. ¿Estamos? Okay. Pero bueno, eso es parte de la tecnología. Ni hablar de la parte de instrumentales nuevos que están apareciendo. Ahora, por ejemplo, vienen turbinas, se está probando el láser también en la odontología. Decime algo que resuelva el torno, tan mal visto, tan mal querido, el que famoso no, torno claro, y el ya ruido. el sonido ya genera que eso, fíjate cómo, y eso lo hablo mucho con el paciente, fíjate cómo viene el trauma de tu padre, que el torno hace años que no se usa, no existe más la palabra torno. El torno es el antiguo torno que usaban los odontólogos en su época, el torno colgante, que se usaba, que muchos se van a acordar, porque algunos eran a pedal, que tenía que cargar con un pistón y eso te hacía girar. Eso no existe hace años. Lo que nosotros usamos ahora se llama turbina. Okay. La turbina tiene me gusta más turbina. Claro. Muy bien. O micromotor. Bien. La turbina lo que hace, gira tan rápido y a una velocidad tan rápida que ya no genera la vibración que generaba el torno, que era lo traumático. Ni hablar que las anestesias son otra cosa. Es otra. Sí, antes te ponían anestesia y te decían espera un rato afuera, y si tomaba, y si no, bueno, que sea lo que Dios quiera. Wow. Ahora no, todo avanza mucho más rápido. Bien. La turbina, y es más, la turbina dentro de poco tiempo, pocos años, va a ser suplantada también por el láser, que todavía muchos lugares lo están usando. Yo todavía no lo he experimentado, lo he visto, pero yo todavía soy del instrumental rotativo. Bien, Manu, con todo esto que nos contás, que es muy interesante, es lo nuevo y es lo que hace que el paciente sufra menos y que el odontólogo pueda trabajar mejor. Por supuesto. ¿Tenés algún desafío, algo? Dice, qué bueno estaría que salga, no sé, tal herramienta para tal cosa. Sí. A ver. La forma de colocar, algún día se va a inventar anestesia sin la aguja. Sin pinchar. Sin pinchar. ¿Me entendés? Porque cuando yo que hago cirugía, el paciente a lo que más miedo le tiene no es a la cirugía en sí, es a la anestesia. Y yo soy igual, ¿eh? Mira. Yo, no me gustan mucho las agujas, yo lo hago porque lo tengo que hacer. Claro. Pero el paciente lo que más miedo le tiene, que es cuando cierra los ojos, es con la anestesia. Bien. Por lo general viene una anestesia tópica que se coloca antes de la anestesia, pero para que no duela tanto la anestesia. Para que no molesta tanto. Claro. Pero también es mucho de acá. Es mucha cabeza. Exactamente. Es mucha cabeza. ¿Sí? Yo creo que el día que se invente la anestesia sin aguja, no sé cómo lo harán, eso no tengo ni idea. Sí. Ahora, pero va a ser un avance fantástico. El que esté en ese tema, por eso es importante, porque como odontólogo y entendiendo cuáles son los miedos y los desafíos, o sea, ¿qué ayudaría al odontólogo para que el paciente pueda trabajar mejor, más efectivo? Pero es como todo, es como cualquier otro trabajo. Si vos estás realizando una profesión, un trabajo, lo que sea, mientras más relajado esté la otra persona, mientras más cómodo esté la otra persona, y más cómodo trabaja uno. Bien. ¿Entendés? Manu, contanos rapidito cuál es la forma indicada. ¿Ya fue el tiempo? Y casi. ¿Viste? Perdón, hablo mucho. ¿Viste? No. ¿Cómo es la forma indicada de cuidar nuestra boca? Desde que nos levantamos, la forma de cepillarnos, hilo dental sí, hilo dental no. Ese es el gran tema. ¿Qué se sugiere? Bien. El hilo dental, que muchos pacientes no lo quieren usar, yo siempre digo que es un camino de ida. Es un camino de ida. Una vez que te acostumbras al hilo dental, te sentís sucio cuando no lo usas. No lo usas. Por eso yo siempre recomiendo a los pacientes hilo dental. Hay un hilo dental que ya es más técnico. Sí. Hay uno que es una seda, a mí no me gusta porque se deshilacha y es el que los pacientes se quejan. Hay un hilo dental que es muy bueno, ¿sí? O, si no sabes que están viniendo ahora, que es muy lindo, para suplantar. Lo he ofrecido mucho para suplantar el palillo, el antiguo palillo de madera. Al escarbadiente. El escarbadiente. El viejo y querido escarbadiente. Exacto, vienen unos cepillos interdentales que yo siempre lo comparo, las madres me lo van a entender, yo también. El famoso limpiador de mamadera, ese. ¿Sí? Bueno,
pero chiquitito así. Ah, mirá. Y ese vos lo pasás entre los dientes y anda muy bien, más que nada para los pacientes que tienen coronas o implantes, que suelen tener zonas donde se les junta un poco de comida. Eso es fantástico y elemental. Enjuague bucal, sí o no, es un coadyuvante. Acá lo importante es el cepillo. Bien. Yo siempre lo comparo como con una casa. Vos tenés una casa, lo importante es que vos barras el piso. Porque no tiene sentido que vos le tires... Trapear si no está... O le tirás el líquido para piso si no lo barriste primero. Exacto. Y siempre mi recomendación es un cepillo suave. Bien. Mira, ahí tenemos. Ahí está. Gracias, Nico. Mirá qué bueno. Que bueno, aparte para los brackets. No, para los brackets es fantástico. En realidad sí son para brackets, pero lo podés usar para cualquier cosa. Perfecto. Son fantásticos. Sí. Sí, ojo, le digo a los pacientes, esos que vienen ahí que se ve ahí en pantalla, vienen en varios. Bien. Vienen unos que son descartables. No gasten el cohete, compren los descartables, que son más prácticos. Porque estos ojo, estoy diciendo está perfecto, es una sugerencia. Una sugerencia. Una sugerencia. Es lo que yo le digo a mis pacientes. Sí. ¿Por qué? Porque esos vienen en un kit. Y si gastas uno, tenés que comprar todo el kit de vuelta. Claro. Cómprate los descartables y listo. Bien. Ahora. Muy buena sugerencia. Sí. Siempre yo recomiendo un cepillo blando. Porque, como te digo, es como una casa. Vos vas a barrer tu piso y no vas a barrer con una escoba de metal para limpiar la parrilla. Claro. Lo vas a barrer con una escoba suave o que sea para un piso. Siempre cepillo suave. Con cariño. Con cariño y masajeando las encías. Bien. ¿Sí? Si no, como te digo, ahora que todo el mundo está googleado, es muy fácil buscar en internet la técnica de cepillado correcta. Y con eso no deberían tener muchos problemas. Obviamente lo ideal es consulta al odontólogo qué se sugiere para prevenir y estar, a ver, si encontramos algo que no sea tan, quizás tan problemático, ¿no? Mira, yo siempre, después de que le doy el alta al paciente, por lo general le digo que entre 6 a 12 meses sería el tiempo ideal, salvo que haya alguna urgencia o algún otro inconveniente, el tiempo ideal que vuelva a una consulta, ¿sí? Y por lo general, lo que yo les recomiendo es por lo mínimo, una limpieza al año, hacerse. Con eso prevenimos un montón. Todas esas exactamente. Que ya otro día vengo y hablamos de lo que es el SAR. ¿En serio? ¿Te vas a animar a venir otra vez? ¡Qué bárbaro! Yo pensé que se nos acabó rápido. Pensé que íbamos a hablar más tiempo. Esto? Sí, se pasa rápido, pero bueno. Pero esto es importante, o sea, la limpieza, la forma, el cuidado, no lastimarnos. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. La prevención. Lo importante es como todo, la prevención. ¿Sí? Vos podés hacer cualquier cosa, pero si no te cuidas primero, hablando de todo, y después pagas las consecuencias. Así que lo más sensato es cuidarte. O sea, es más económico prevenir toda la vida que curar. Que curar. Como dice la Después frase. Vamos a hablar de implantes. Y yo te digo una frase. A ver. Yo siempre digo que el que inventó la frase que uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde es alguien que perdió los dientes. Porque vos podés perder plata, vos podés perder te podés separar, lo que sea. Sí. De todo lo superás. Pero los dientes, por más de que te pongan los mejores implantes, que te hagan la mejor prótesis, nunca van a volver a ser tus dientes. Claro. La sensibilidad, y eso ya es más técnico, la sensibilidad. O sea, no solamente un tema estético, sino también un tema la sensibilidad, de confianza, ¿no? Autoestima. Toda la vida. Y lo sensitivo porque vos perdés el diente, perdés la relación con el exterior, o sea, perdés el nervio del diente, y por más de que tengas implantes, nunca va a volver a ser lo mismo. Por eso yo siempre digo a los pacientes, hay que cuidarse y después si hay algún inconveniente lo solucionaremos. Bueno, después algo importante, Manu, que me gustaría hablar quizás en otro momento, el hecho de, depende cómo está nuestra boca, está nuestro organismo. Por supuesto. Sí, es más, hay tiene mucho que ver con la alimentación, tiene mucho que ver con, como te digo, ya es más técnico, con más que nada en la mujer. Hay épocas en la mujer donde va a decir, viene y me dicen... ¿Un tema hormonal decís? Sí, Manuel, tuve todos los problemas cuando tuve mi hijo. Ahora que estoy por entrar en la menopausia tengo todos los problemas y tiene todo que ver. Porque la boca no deja de ser parte del cuerpo. Totalmente. Muchas veces... Y la puerta de entrada. Es la puerta de entrada a todo. Y no solamente eso, para todo. Porque una buena sonrisa también, quieras o no, las personas lo ven a eso. ¿Sí? Manu, ¿cómo te sentiste? Excelente, me atendieron de 10 los chicos acá grande, atrás. Qué grande. Fantástico, gracias a Roberto. Y bueno, un saludo al... Qué equipo, ¿no? ¿Qué equipo? Obviamente el mejor, el señor que está a las mañanas acá. Déjeme dudar un poquito porque decís? Y la verdad que tengo unos temitas. Después lo voy a comentar, bueno. Sobre todo el tema anestesia, a ver si y la turbina, si podemos aplicar en algún momento. Él pasa de largo directamente. ¿Él pasa de largo? Sí, camina rápido por la vereda cuando pasa. Camina rápido. Sí. Manu, contale a la gente dónde estás atendiendo. Bueno, nosotros estamos en Centro de España, sí, en Avenida España 358. Bien. El Átomo, el Súper,
al lado. Al lado. No solamente de odontología, sino que somos varios que justamente también te voy a gestionar también para que charles ahí con uno de los chicos. Que a ver, también por hay charlas favor, uno de los chicos llamado Pablo, por favor, Pablito, así, ponete las pilas, a quien corresponda. Si no, tengo un profesional que le puedo sugerir para que la pueda visitar. Por supuesto. Ahí está. Manu, Vane, la verdad, excelente todo. Se me pasó volando, nos quedan un montón de cosas para hablar, pero bueno. Después... Bueno, la próxima. Sí, lo comprometo para la próxima. No hay ningún problema. ¿Sí? Temas que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque cuidar la salud bucal es importantísimo. Sí, un saludo para todos los odontólogos acá en Dolores, obviamente. Hay muchos. Pero no importa al que vayan. Lo importante es que vayan. Y que, obviamente, la consulta previa. Por supuesto. Por supuesto, ya ahí, una vez que ya sea, hay muchos especialistas en distintas cosas. Que eso está muy bueno. De no siempre hacer de todo un poco, sino hacer una cierta especialidad en algo, justamente para que yo, que hay cosas que no hago como odontólogo, sepa a dónde derivar ante cualquier otro. Y gracias a Dios, si bien todavía estamos en una ciudad chica donde faltan cosas, que no tenemos muchas tecnologías o recursos como tienen en Córdoba o en Buenos Aires, ahí estamos, chicos, ya los dejo. Le manejaba el programa. Ahí está. Está bueno que de a poquito Villa Dolores está creciendo mucho en ese tema. Y de eso es hablar trabajo en equipo. Sí. Es muy importante y le da seguridad a la gente. Manu, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Te agradezco. Ya lo vamos a ver. Déjame a Feli, saludar a mi señora y a Ivana y a mi hijo que están ahora en este momento yéndose a dormir, y ya voy para allá porque no quiero que se acueste a dormir sin ver. Por favor, por favor. Nosotros vamos a continuar enseguidita. Quédate ahí, no te vayas, que seguimos con En Nuestro Valle con Vane. Muchas gracias.